Bienvenidos. Hoy empezamos con la segunda parte de la unidad 1, la empresa y la contabilidad con su normativa. Voy a proceder a compartir el material de apoyo para esta clase. Los temas que trataremos el día de hoy son la contabilidad, NIF, normas internacionales de contabilidad, NIF, normas internacionales de información financiera y el código de ética. El resultado de aprendizaje para esta unidad es: al finalizar esta unidad, usted estará en la capacidad de comprender la importancia de la contabilidad en el ámbito empresarial y describir los objetivos y funciones propias del Departamento de Contabilidad. Empecemos. La contabilidad es la técnica de clasificar, registrar, presentar y analizar la información financiera. ¿Qué clasifica la contabilidad? Los documentos comerciales, tales como las facturas, notas de venta, guías de remisión. Toda transacción comercial debe estar respaldada por un documento, ya sean documentos autorizados por la Administración Tributaria o documentos internos. Registra. La contabilidad también registra estas transacciones comerciales en los libros de contabilidad, tales como el libro diario, el libro mayor, el balance de comprobación, libros que ayudan al proceso contable. ¿Para qué? Para presentar los estados financieros y a la vez analizar esta información que apoyará a la toma de decisiones de la gerencia. Y es cierto que hay muchas definiciones, conceptos que muchos autores definen a la contabilidad. Lo cierto es que la contabilidad cumple con estos 4 pasos: de clasificar, registrar, presentar y analizar. ¿Qué va a analizar? La información contable. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad? Bueno, pues la contabilidad reconoce los hechos económicos de una empresa. También a estos hechos económicos valora razonablemente cuál va a ser la afectación económica en una entidad, para presentar los libros detallados e informes de la situación económica financiera. Y por último, para analizar e informar sobre los resultados obtenidos. Entonces, en resumen, el objetivo de la contabilidad es proporcionar información, tanto financiera como económica, de una manera oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones de los usuarios que estén interesados en esta información. Ahora, cuando hablamos de usuarios, ¿a qué nos referimos? Son los usuarios, son las personas que van a emplear esta información para tomar decisiones. Por eso es que se hace hincapié a que esta información sea oportuna, confiable y comparable. Cuando hablamos de oportunidad, estamos hablando de que los registros y los informes contables pues sean registrados oportunamente, es decir, en el momento cuando sucede. Y asimismo que estos hechos sean actualizados. ¿Sí? La información debe estar siempre actualizada y siempre oportuna. También debe ser confiable. Todas las transacciones registradas se deben sustentar en las respectivas normas que rigen la contabilidad. Estas van a ser normas legales, principios, normas técnicas, políticas contables y buenas prácticas de contabilidad dentro de un departamento contable, de tal manera que garantice la confiabilidad de esta información. Cuando hablamos de que la información sea comparable, da a conocer o permite que los usuarios puedan comparar la información que obtienen a lo largo del tiempo.
y también pueda ser comparado con otras empresas. De esta manera les ayudará a la empresa a ser competitivos y a mantenerse en el mercado. Es importante entonces que esta información contable cumpla con estas tres características: oportuna, confiable y comparable. Como les mencionaba, la contabilidad, ¿a quién le interesa? Son a los usuarios. Existen dos tipos de usuarios. Tenemos los usuarios externos y los usuarios internos. Los usuarios externos hacen referencia a las personas o entidades que se encuentran involucradas comercialmente en la empresa. Estas pueden ser fuentes de financiamiento, inversionistas o también organismos de control que necesitan de la información de la empresa para, ya sea, determinar impuestos, para invertir o para tomar decisiones de orden operativo. Tenemos ejemplos, por ejemplo, tenemos el SRI, el Estado, tenemos instituciones financieras como bancarias, tenemos las empresas que proveen bienes y servicios, la superintendencia de compañías y hasta los clientes mismos, son nuestros usuarios externos. Los usuarios internos. Los usuarios internos se encuentran involucrados en las actividades propias de la empresa. Quiere decir que ellos están realizando la parte operativa o la parte administrativa de la empresa dentro de ella, como es el caso de los propietarios, accionistas, administradores, gerentes, los jefes departamentales o también los auditores, tanto internos como externos, necesitan de la información contable para realizar o tomar decisiones. Por ejemplo, los jefes departamentales, conocer si deben producir o comprar, o saber cuánto gastan, en dónde optimizar sus recursos, etc. Entonces, ¿quién proporciona esta información? La contabilidad. Es importante la contabilidad porque permite conocer la situación real de la empresa, tanto en el ámbito económico como en el ámbito financiero, porque siempre la contabilidad, si cumple con las características cualitativas de ser oportuna, confiable y comparable, pues proporcionará información de cuánto tiene la empresa, cuánto debe, cuál es su volumen de compras, de ventas, cuáles son sus gastos, sus costos. Esta información permite conocer cómo está la empresa, cómo va la empresa. Y al tener esta información, pues los propietarios o administradores podrán tomar decisiones, incluso decisiones oportunas y eficientes. La contabilidad se aplica en todos los campos de acción, en todos los sectores. Todos los sectores deben llevar la contabilidad, pero se enmarca en tres, que tenemos los servicios, la parte comercial y la parte industrial. Cuando hablamos de servicios, son todas las empresas que venden productos intangibles, es decir, un servicio, como es el caso de los consultores médicos, los gabinetes de belleza o las empresas de seguridad. Son empresas que están enmarcadas dentro del campo de acción de los servicios. Las empresas comerciales. Estas empresas son las que compran y venden productos terminados con el objetivo de obtener una pequeña ganancia. Estos productos no sufren ninguna transformación, ¿sí? Se compran y se venden tal como se obtuvieron. La única diferencia es que al venderlos, pues, se marca un pequeño margen de ganancia, como es el caso de las centros comerciales, los almacenes textiles o los bazares, que compran y no le cambian nada en el tiempo de esa transacción al producto. Mientras que las empresas industriales, ellas sí se encargan
de transformar materia prima. Entonces ellos compran materia prima, procesan esa materia prima hasta obtener un producto terminado, como por ejemplo el cemento nacional, o la industria farmacéutica, o la cervecería, o empresas de plástico, para construir mesas, sillas de plástico, pues procesan esa materia prima hasta obtener ese producto. Todas estas empresas, este tipo de empresas, pues llevan contabilidad, y la información que proporciona la contabilidad pues les sirve a todas ellas. Ahora la contabilidad también está relacionada con otras ciencias, ya que el objetivo de la contabilidad, el objetivo principal de la contabilidad es suministrar información, proporcionar esta información. Entonces se relaciona con más ciencias. En la lámina he puesto unas cuantas en donde la contabilidad está relacionada. Por ejemplo, tenemos en la parte de administración, pues como la contabilidad suministra esta información, pues a la parte administrativa le otorga esta información para que los gerentes tomen decisiones, de tal manera que estas decisiones les permita optimizar los recursos, tales como son recursos humanos, materiales, tecnológicos. Entonces la información contable ayuda a los gerentes. En lo que tiene que ver con las ciencias del derecho, pues sí, también está relacionada, porque la contabilidad se enmarca en el aspecto legal. Recuerden que el mundo empresarial, al menos en el Ecuador, está regulado por el derecho mercantil, el derecho societario, en donde establece cómo debe llevarse una empresa, así también como el derecho tributario, laboral, en donde menciona cómo debe ser la aplicación para la parte laboral, y en cuanto a los tributos, cómo cumplir con esta parte tributaria de la empresa. En la parte económica, los efectos económicos que se producen en un país afectan a las empresas y a la sociedad. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el estudio de la demanda y la oferta, y la contabilidad proporciona esa información y a la vez esa información afecta a la empresa. Entonces están estrechamente ligadas. En lo que respecta a las matemáticas, de igual manera, la contabilidad está relacionada con las matemáticas porque provee métodos cuantitativos para calcular, en el caso del valor presente, valores efectivos, razones, proporciones, etc. Como también son las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que necesita pues de la contabilidad. En las finanzas, pues esta ciencia de las finanzas es la que calcula o analiza la información financiera. La contabilidad suministra la información para que las finanzas sean analizadas y se sepa cuál es el número de activos y cuáles son los niveles de endeudamiento que puede tener una empresa para poder equilibrar sus ingresos con sus costos y gastos. En la parte informática, hoy en día el mundo está todo automatizado y la contabilidad pues no puede quedarse alejada de esta tecnología. Pues hoy en día la contabilidad encontramos software contables que ya están en el mercado y que son muy eficientes para procesar la información. Entonces, de igual manera, está la contabilidad relacionada con la informática. Entonces, ustedes pueden ver, la contabilidad proporciona información para las otras ciencias. Vamos a ver ahora lo que es el segundo tema, las normas internacionales de contabilidad. Las normas internacionales de contabilidad son las primeras normas que llegaron a Ecuador, en las que
se establecieron para llevar la contabilidad de una manera internacional, de una manera globalizada. Pero con el transcurso del tiempo, estas han ido modificándose, han ido actualizándose, se han ido adaptándose, y todo con el objetivo de mejorar o preparar al profesional contable para que se pueda llevar mejor la contabilidad. Es por eso que las normas internacionales de información financiera NIF están en un marco de 4 paquetes normativos, que son las NIF y las NIF. Recuerde que NIF es Normas Internacionales de Información Financiera, NIF, Normas Internacionales de Contabilidad. Las CIFIC y las CIF son interpretaciones. Lo que es la CIFIC es la interpretación de la norma NIF y la CIF es la interpretación de la norma NIF. Entonces, este paquete de 4 es lo que un contador profesional pues debe tener presente a la hora de registrar los asientos contables. Como ya les mencioné, esta se va actualizando o se van agrupando. Entonces la NIF, cuando se actualiza, pues en su actualización nace una NIF, ¿sí? Y por eso es que van a la par en su aplicación. Las normas internacionales de información financiera ya son creadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el IACB. Creó las normas NIF completas y las normas NIF para pymes. Recuerde que las NIF completas pues nacen de la NIF. Entonces, estas NIF completas son para las empresas, para las grandes empresas, mientras que las NIF para pymes son para las pequeñas empresas. Es importante tener en consideración que estas normas internacionales de información financiera son un conjunto de estándares internacionales de contabilidad, es decir, se coloca la norma en la que se debe aplicar la contabilidad. Por eso, en este marco normativo se establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y los hechos económicos que afectan a una empresa y por ende pues reflejan en los estados financieros. Entonces es importante que usted tenga presente que las NIF son estándares de normas en donde usted va a tener o establecer el reconocimiento, la medición y la presentación de la información. Desde que usted realiza una transacción en el libro diario hasta los estados financieros. ¿Cuál es el origen de estas normas? Pues bueno, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad se estableció en el 2001. Ellos son los que crearon estas normas internacionales y aquí también incluyeron las CIF. Recuerden que las CIF son las interpretaciones de las NIF y también otros documentos en donde iban estableciéndose estas normas. Por ejemplo, en las NIF tenemos el marco conceptual, en donde se establece cómo debe ser presentada la información y los principales conceptos. Entonces, estas fueron creadas por la Unión Europea y de igual manera, tanto las empresas como negocios pues pueden utilizar esta información. O sea, el objetivo de estas normas es que se utilicen para las cuentas y procedimientos contables, de tal manera que esta información sea presentada uniformemente a nivel internacional. Además, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad todo el tiempo están revisando esta normativa y la revisan para
actualizarla o a su vez adaptarla a los cambios que van existiendo en esta parte de la contabilidad. E incluso en las transacciones comerciales, como ustedes desde conocimiento de todos, pues la tecnología, las transacciones comerciales siempre se están cambiando, se están actualizando. Hoy en día ya está involucrada la tecnología, entonces siempre va a haber cambios. Entonces el Consejo de Normas Internacionales siempre está estudiando y viendo cuáles son estos cambios, actualizando las normas de tal manera que permita y sea fácil la aplicación de estas normas en los profesionales contables. ¿Cuál es el beneficio de aplicar las normas internacionales de contabilidad? Pues bueno, la adopción de estas normas ofrece una oportunidad de mejorar la función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo beneficios potenciales de mayor transparencia, incremento en la comparabilidad y mejora en la eficiencia. En otras palabras, el aplicar las normas internacionales de información financiera le va a permitir a usted el acceso al financiamiento, transparencia en las cifras de los estados financieros, información consistente y comparable, el mismo lenguaje contable y financiero a nivel empresarial, tanto nacional como internacional. También será una herramienta para la alta gerencia en la toma de decisiones, la modernización de la información financiera y así también como la simplificación en la preparación de los estados financieros. Bien, la aplicación en el Ecuador. Mediante una resolución desde el 2016, la Super de Compañías adoptó las normas internacionales de información financiera y que estas y todas las empresas que estén bajo estas normas pues iban a ser reguladas por la Super de Compañías. En el 2009 pues ahí empezó la aplicación o la implementación de las normas ni para pymes. De igual manera hubo una implementación paulatinamente aquí en el Ecuador. En el 2009 pues las empresas que cotizaban en el mercado de valores fueron las primeras que empezaron a ir adoptando pues estas normas internacionales. Y la Super de Compañías, para mejor control, cada año estableció un grupo de empresas para que vayan adaptando estas normas. De tal manera que hasta la fecha de hoy, pues todas las empresas deben aplicar las normas internacionales de información financiera. En una resolución ejecutiva, en decreto ejecutivo 1114, también se establece la obligatoriedad de que las empresas deben llevar su contabilidad bajo las normas internacionales de información financiera. Y también se establece cuáles son las condiciones para poder diferenciar las empresas de las pymes y de las empresas grandes. Por ejemplo, los activos que sean inferiores a 4 millones, valor bruto en ventas de 5 millones y menos de 200 trabajadores. Entonces, esos son los parámetros. Si una empresa en su ejercicio anterior cumplía con una de esas condiciones, pues ya estaba obligado a llevar la norma internacional para pymes. Lo mismo sucede en la parte tributaria. En la resolución 2060 se establece que todas las empresas, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben llevar su contabilidad bajo las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Y las que no están obligadas pues deben mantener su registro de ingresos y gastos. Entonces, hasta el día de hoy, las empresas llevan esta normativa internacional y las personas naturales obligadas de igual manera llevan la normativa
de normas internacionales de información financiera cuando registran sus transacciones comerciales. En la parte de la parte tributaria, es importante que usted como profesional contable conozca cuáles son los parámetros para saber cuándo una persona natural es obligada a llevar contabilidad. Cuando cumpla una de estas condiciones, capital, ingresos o costos y gastos. Si en el ejercicio anterior cumple con uno de estos requisitos, en el siguiente año la persona debe llevar contabilidad y cumplir con lo que exige la ley. No debe esperar que la administración tributaria le dé una resolución, porque muchas veces la resolución llegan por febrero, por marzo, y sin embargo usted ya desde enero, desde el primer día de enero, usted ya debe llevar su contabilidad bajo las normas internacionales de información financiera y obligarse a llevar contabilidad. Entonces, cuando el capital es de 180,000, es un requisito para cumplir con ser obligado a llevar contabilidad. O sus ingresos son de 300,000 o sus costos o gastos llegan a 240,000. Cualquiera de estas tres condiciones, pues usted está obligado a llevar contabilidad y por ende, pues aplicar las normas internacionales de información financiera. Las normas internacionales de información financiera establecen características cualitativas que debe tener la información al presentarse en los estados financieros. Hemos visto tres de ellas ya, la parte de oportuna, comparable, confiable. Pero también la normativa menciona que debe tener relevancia la información. ¿Qué quiere decir? Que permita a los usuarios detectar los datos más importantes en cuya base se tomará las decisiones, es decir, datos, números, información que aporten a la toma de decisiones. Cuando se habla de comprensibilidad, otra cualidad para la información es que debe tener o debe facilitar la comprensión de aspectos más importantes sin tener dificultad a los usuarios de comprenderlo. No solo debe ser comprensible para una persona con conocimiento contable, sino también para los usuarios. Estos usuarios ya sean internos o externos. Entonces, estas son una de las características que deben llevar los estados financieros. Sin embargo, en la NIF para pymes, en una de sus secciones, establece más características cualitativas. Por lo que les invito a revisar esa información que está cargada ya en el PAO y revisen qué otras cualidades usted debe tener presente a la hora de preparar sus estados financieros. Bien, llegamos a la sesión del Código de Conducta de Ética. El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados es el organismo que está a cargo y bueno, desde el año 1887 ha establecido las normas y las reglas conductuales para un profesional contable. Ha ido mejorando a través del tiempo y también actualizándose en su nombre. Por ejemplo, en 1916 cambió de nombre la organización, adoptó el nombre de Instituto de Contadores Públicos. En 1917 cambió a Instituto Americano de Contadores y en 1957 hasta la fecha pues es Instituto Americano de Contadores Públicos. Está compuesto por más de 350 miembros que día a día mantienen actualizado este código que, como ya les mencioné, establecen normas, reglas, valores que rigen la parte de la conducta del contador para ejercer el ejercicio profesional. Por lo tanto, entonces, este código presenta principios fundamentales, que es la integridad de un contador, es decir, debe ser honesto, objetividad, debe estar su información o sus registros basados en las leyes, en las normas, debe tener confidencialidad, no debe divulgar la información financiera, sino presentarla a los usuarios correspondientes. Además de que debe regirse pues su conducta, su cuidado profesional como tal.
Además de este código de ética y las normas internacionales de información financiera, también se debe considerar otras normas. Tenemos, por ejemplo, los principios de contabilidad general aceptados. De igual manera, establece normas, principios tanto de conducta como de cómo debe un profesional presentar su información financiera, y cuáles son las características que debe tener. También a nivel departamental, el departamento de contabilidad debe tener unas políticas contables. Ahora, claro, la base para estas políticas contables son las NIF, ¿sí? De ahí va usted a extraer las políticas que se va a cumplir ahí en ese departamento contable. Cabe recalcar que los departamentos contables no van a ser iguales de una empresa a otra empresa. Por tanto, las políticas contables tampoco serán las mismas de una empresa a otra empresa. Las políticas contables se establecen en base a la necesidad de la economía, de la actividad económica de la empresa. Entonces, el departamento contable establece esas políticas. De igual manera, se tiene la legislación tributaria, la legislación social, la legislación laboral. Son normas, leyes que cuando usted va a hacer su registro contable debe tenerlas presente para no dejar cabos sueltos y para que esta información sea lo más confiable para la toma de decisiones. En resumen, en esta clase hemos visto qué es contabilidad, en dónde se aplica, cuál es su objetivo y cómo se relaciona con otras ciencias. Por lo tanto, la contabilidad es quien suministra información al resto de sus componentes. La NIF, también vimos el paquete normativo, que es las NIF, normas internacionales de contabilidad, que son las primeras que se implementaron aquí en el Ecuador después de las normas ecuatorianas de contabilidad. Estas normas se van actualizando, se van agrupando en una nueva norma, como son las normas internacionales de información financiera. También vimos las normas, las NIF. Estas NIF están divididas en dos, ¿no? En las completas y en las NIF para pymes. Las NIF completas es para las grandes empresas y las NIF pymes son para las que cumplen los parámetros de tener activos hasta 4 millones, ventas brutas hasta 5 millones y un personal ocupado hasta 200. Si cumple uno de estos requisitos, pues la empresa está obligada a implementar las normas internacionales para pymes. De igual manera, vimos el código de ética donde se establecen valores, principios para un profesional contable. Bien, hasta aquí hemos visto la unidad 1. En la plataforma tiene material complementario y así como también las actividades de la semana. Hasta pronto. Gracias.